Estamos analizando respecto del acto reclamado. Y yo les decía que tendríamos que verificar si el artículo 103, en sus tres fracciones, era de manera similar al artículo 101, el artículo 1 de la ley de amparo, en sus tres fracciones. Si hacemos un estudio cuidadoso al respecto, podremos ver que la fracción primera del artículo 103 constitucional y la fracción primera del artículo primero, en realidad no hay diferencia, porque dice que procede el juicio de amparo contra los actos de autoridad, y estos actos de autoridad pueden ser, dice ahí, norma general, acto u omisión. Y exactamente esta misma redacción aparece en el artículo primero de la ley de amparo, fracción segunda, o sea, la norma general, el acto reclamado y la omisión. Sin embargo, si ustedes hacen un análisis y un cotejo cuidadoso entre la fracción segunda del 103 constitucional y la fracción segunda del artículo primero, hay una adición. Porque si bien es cierto, hablan de que es reclamable contra actos de autoridad federal, el artículo primero casi repite en una parte de la fracción segunda, pero exige que no se violen derechos. ¿qué? Que no se violen derechos. Exactamente, que no se violen derechos humanos y las garantías establecidas para su protección. Entonces quiere decir que no basta un acto de autoridad de una autoridad federal que invada o viole o afecte la soberanía de los estados del Distrito Federal, sino que la ley de amparo les exige un requisito que viole derechos humanos y garantías. ¿Se acuerdan que esto dijimos que bueno, no les dije, pero es lo que antes se conocía como el amparo soberanía? ¿Por qué el amparo soberanía? Perdón, amparo de invasión de esferas. Amparo de invasión de esferas. Si la autoridad federal invadía la competencia o la soberanía de los estados, o de estados entendidos como entidad federativa o del Distrito Federal, estos actos podían ser precisamente cuando la autoridad federal es la que invada esta soberanía, podría promoverse el juicio de amparo a través de la fracción segunda. Cuando al contrario, el que invadía era la fracción tercera. Se los pongo más o menos con colores, ¿no? Si la autoridad federal era la que invadía, esto que invadió la autoridad federal, esta invasión era como fundamento de la fracción segunda. En cambio, cuando lo que hacía era esto, era con fundamento de la fracción tercera. Entonces podríamos ponerlo así, fracción tercera y esta fracción segunda, más o menos así sería. Y cuando vimos el contenido del artículo 103 constitucional, yo les dije que en realidad en la forma en cómo estaba redactada la fracción segunda y la fracción tercera, nunca se iba a dar la existencia de un juicio de amparo por la fracción segunda y tercera, porque al final de cuentas, sea que la autoridad federal invada la soberanía de los estados o los estados tomen competencia que le corresponde a la federación, en realidad siempre iba a haber una violación alguna violación al derecho humano y a la garantía establecida para su protección. Luego entonces, con la pura fracción primera, era suficiente para promover el juicio. ¿Me explico? Por eso les decía que no había razón de ser de la fracción segunda y de la fracción tercera del artículo 103 constitucional. Al momento de que el artículo primero de la ley de amparo exige adicionalmente a lo que dice la fracción tercera, también que violen derechos humanos y garantías, pues más resulta inútil la existencia de las dos fracciones, la segunda y la tercera, porque basta con la primera, que se viole una garantía
o bien un derecho humano por una norma general, un acto o una omisión, para que no tengamos que utilizar la fracción segunda y la fracción tercera. ¿Me explico? La diferencia de esto, sí hay diferencia. Y esta diferencia consiste en que adicionalmente a esto, le están exigiendo para la fracción segunda y la fracción tercera que violen derechos humanos. Esto hace que esto sea inútil de existencia, porque siempre con la pura fracción primera era más que suficiente. ¿Me explico? Si dice que es cualquier acto de autoridad, que de norma general, autoridad o acto reclamado u omisión que viole derechos humanos o garantías individuales, ¿para qué existen estas dos? Si al momento de que una autoridad federal invada la competencia de los estados, pues entonces yo me voy con la fracción primera. ¿Me explico? Entonces, me parece ser, uno, que la ley de amparo, el artículo primero, va más allá del contenido del artículo 103 constitucional. Dos, que la visión que lo hace confirma que efectivamente resultan inútiles la fracción segunda y la fracción tercera del artículo 103 constitucional y la fracción segunda y la fracción tercera del artículo primero de la ley de amparo. Basta la primera fracción. Yo creo que esto, cuando se estableció en la Constitución de 1857, pues como que ahora el constituyente dice, pues no sé, mejor lo dejo por si alguna ocasión se funciona, ¿no? Pero basta hacer un análisis constitucional para advertir que no tiene ninguna funcionalidad. Y algo que no funciona, ¿por qué seguirlo manteniendo si queremos modernizar? ¿Me explico? Ahora, otro problema del artículo primero es que dice que este juicio de amparo va a proceder, fíjense lo que dice aquí, contra actos de autoridad y contra actos de particulares según lo disponga la ley. Al momento de que hace esta adición del artículo primero, esta, que también procede contra actos de autoridad, afecta la estructura básica del juicio de amparo. ¿Y por qué afecta la estructura básica del juicio de amparo? Porque su naturaleza del juicio de amparo era contra actos de autoridad. Y ahora resulta que procede contra actos de particulares. ¿Me explico? Si ustedes, por ejemplo, van en el camino, van caminando, y de repente ven que una señora está golpeando a su esposo, ya con esto de la violencia y la emancipación de la mujer y el feminismo se puede dar ese caso, ¿o no? Bueno, si ustedes ven que la señora está golpeando al marido, ¿está afectando su integridad física? ¿Le está violando sus derechos humanos? ¿Sí? Y si usted dice, no, a mí en juicio de amparo me dijeron que el juicio procedía contra usted, señor, porque es acto de particular, porque afecta su integridad física. Yo creo que a lo mejor te va a decir, ¿qué le importa, no? Y a lo mejor el marido quizás se voltea y dice, sí, déjeme, ¿usted qué le importa? O a lo mejor dice, pégame pero no me dejes, ¿no? O sea, puede suceder así, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta ser que con esta reforma ahora permite el amparo proceda contra actos de particulares, pero bajo ciertas circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, creo que por un lado hace inútil la adición que hace, al hacer esta adición, hace inútil la existencia de estas dos fracciones y lo del artículo constitucional. Pero adviertan esto, otra cosa más. Al momento de que esto hace que el juicio de amparo proceda contra actos de particulares, ¿se está excediendo de la Constitución la ley de amparo? ¿Sí o no? ¿Se excede o no se excede? Se excede. Así que si un amparo se promoviera contra un particular, él podría reclamar la inconstitucionalidad del artículo primero de la ley de amparo. ¿Sí o no? Si la Constitución dice que solamente procede contra actos de autoridad y el artículo primero dice que también contra actos de particulares, esta adición sería
en contra de la Constitución, ¿sí o no? Sí. ¿Podría promover la autoridad, el particular que señalan como responsable? ¿Podría promover el amparo contra la ley de amparo? Yo creo que no. ¿Por qué no? Fíjense, vamos a ver el artículo 103 para ubicarnos bien en el problema. Fíjense, artículo 103, lea la fracción primera. Vamos a la fracción primera. ¿Qué dice el artículo 103? Alguien que lo lea. Dice, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. 1. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad Ahí que está. violen los derechos humanos. Por normas generales, actos o omisiones de la autoridad. ¿Están de acuerdo? ¿Está incluyendo particulares? No. Ahora veamos el artículo primero. Vean el artículo primero. Pero léanme solamente el último párrafo. ¿Quién me lo lee? A ver. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de los particulares, en los casos señalados en la presente ley. Fíjense, esta adición contra actos de particulares está fuera de la Constitución. ¿Y entonces sería inconstitucional? ¿Entonces podría promover el juicio de amparo? ¿Contra el artículo primero? Bueno, ¿sí o no? Bueno, no se preocupen, tendrán todo el semestre para responder esta pregunta antes del examen. O sea, no se preocupen. Ya en el examen pues ya sabrán la respuesta. Cuando se las ponga bien o cuando se las ponga mal, ¿de acuerdo? Pero fíjense, con base en todo esto, con base en todo lo que les estoy comentando, podremos decir que el juicio de amparo procede contra normas generales. Y dijimos que estas normas generales podrían ser leyes. Al decir leyes quiere decir que provengan de un poder legislativo, puede ser federal o puede ser local, local entendido como de alguna entidad federativa. Y pueden ser actos y omisiones. ¿De acuerdo? Ahora, les decía que la nueva ley de amparo ya no dice leyes, sino dice normas generales. Y estas normas generales incluirían no solamente a las normas generales, impersonales y abstractas, sino que serían también del Poder Ejecutivo, pero que podrían ser los famosos reglamentos, y los reglamentos también podrían ser federales o locales, producto del gobernador. ¿Me explico? Ahora, decimos que si el acto procede contra una autoridad, actos de autoridad, dice el artículo primero de la ley de amparo, que proceden contra normas generales, actos o omisiones de autoridad. Todos estos deben de proceder de una autoridad. Perdón. Ya me estoy confundiendo, perdón. Quiero que me perdonen. Aquí debemos ir actos de autoridad. Perdón. Y entonces dijimos que autoridad, de manera formal, de acuerdo a dos principios, ¿se acuerdan? Uno era la división de poderes y otro era, ¿cuál les dije? Que se trataba de un Estado federal. Entonces, estos niveles de gobierno podrían ser federal, local o municipal. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a estas divisiones de poderes dijimos
que podrían ser aquí el ejecutivo, y el ejecutivo sería el presidente de la República. Dijimos que aquí sería el gobernador, y de aquí dijimos que era el presidente municipal, ¿no? Y dijimos que tratándose del legislativo, sería el Congreso de la Unión por las dos cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Aquí sería el Congreso local. Aquí sería el Cabildo. ¿De acuerdo? Y dijimos aquí que el Poder Judicial sería el Poder Judicial de la Federación, y aquí el Tribunal Superior de Justicia, o también le llaman Supremo Tribunal de Justicia, ¿no? O como le llamen, de los estados, ¿no? Y decimos que aquí no hay nada. Aquí nos quedamos la vez pasada, ¿no? Esto es de manera formal. El problema se da después, cuando estas entidades requieren recursos humanos, requieren recursos materiales, requieren comprar inmuebles, y entonces tienen tratos con los particulares, ¿me explico? De ahí que cuando van a hacer una obra pública, tienen que hacer una licitación, ¿de acuerdo? Porque son fondos públicos. Ustedes cuando agarran y dicen, ay, quiero remodelar mi casa, agarran y buscan a un albañil, y si no les gusta se van con el otro, y normalmente escogen o el que hace mejor las cosas o el que cobra menos. ¿Me explico? Pero cuando se trata de una entidad pública que quiere hacer un hospital, o que quiere hacer una escuela, o que quiere hacer una universidad, tendrá que hacer una licitación, ¿no? Y los contratistas que mejor ofrezcan servicios y oportunidades se quedarán ellos con el contrato de obra pública. Y al quedarse con el contrato de obra pública tendrán que hacer lo que quedaron en el hospital, escuela, lo que sea. ¿Me explico? Pero puede haber problemas. Que no cumple el contratista o que no cumple la entidad. ¿Me explico? Y puede sujetar problemas. Y una de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo es hacer una rescisión unilateral de la obra pública. ¿Me explico? Entonces, estábamos diciendo que tendremos que tener cuidado, porque en este aspecto formal faltarían elementos para considerar autoridades que de carácter formal podrían violar derechos humanos o garantías. Y hablamos que aquí debería de estar la administración pública centralizada. Llámese Secretarías de Estado. Secretarías de Estado, órganos desconcentrados, desconcentrados. Y antes de estas reformas a la Constitución y a la Ley de Amparo, se cuestionaba si la administración pública descentralizada, podría ser autoridad. Cuando tú no pagas la luz, Comisión Federal de Electricidad agarra y te corta la luz, ¿o no? ¿Es un acto que te viola tu derecho humano y tus garantías? ¿No? ¿Sí o no? ¿El IMSS podría violar tus derechos humanos? ¿Pemex podría violar tus derechos humanos? Y podríamos cuestionar sobre si esto es autoridad para efectos del juicio de amparo. ¿Qué piensa, abogada? Que obviamente no es, o sea, no está bien eso de que te cortan la luz, que me está violando mis derechos. Pues no, porque es un servicio que te están dando, porque pues tú estás pagando por ello, obviamente. Bueno, normalmente te lo cortan cuando no pagas. Ajá.
pues sí pagas como, O sea, no pagas como la si me lo cortan y porque yo no pagué, obviamente no me van a violar ningún derecho. Porque yo fui el que lo corté. déjenme decirles que existía mucha controversia sobre algunas autoridades, como las de la administración pública descentralizada, porque ustedes saben la diferencia entre órgano y organismo, ¿verdad? Eso lo vieron en administrativo, ¿no? ¿O lo están viendo en administrativo? No, ya lo vi. Y ustedes se acuerdan que les decían el ejemplo, ¿no? ¿El estómago es un órgano o un organismo? Órgano. ¿La amiba es un órgano o es un organismo? Y está en el mismo lugar, ¿no? Pero la amiba está de manera independiente del ser humano y el órgano es parte del ser humano. Entonces decían, cuando es un órgano desconcentrado ni duda cabe. ¿Por qué? Porque toma de la personalidad del presidente de la República como parte de la administración pública centralizada y de manera formal podría ser una autoridad y yo podría promover el juicio de amparo porque procede contra actos de autoridad. ¿Estamos? Pero cuando es descentralizado, que tiene patrimonio propio y personalidad, está bien difícil de poderlo entender. Cuando yo estaba estudiando para juez hace 12 años y medio, a mí me sirvió mucho aquella cuadro que nos ponía el maestro de Derecho Administrativo. Normas de derecho público y normas de derecho privado. Decía, por medio del interés. ¿Qué interés persiguen todas las normas de derecho público? Un interés público. ¿Qué interés busca el derecho privado? Pues el privado. Esto parece sencillo. Y después decíamos, ¿qué tipo de relaciones tienen estas personas? Y decíamos, en normas de derecho público siempre va a estar el Estado y establece una relación de supra a subordinación. Y el derecho privado lo único que establece son relaciones de coordinación. Y con relación al imperio, decía, este tiene imperio. Un sujeto tiene el imperio. Y aquí ninguno tiene el imperio. Entonces, cuando yo trataba de analizar si un acto de autoridad era de autoridad o no, utilizaba esto. Busca un interés público, establece relaciones supra a subordinación. Si alguno de ellos tiene imperio, si uno tiene imperio, puedo imponer mi relación. Y por último, para cerrar el cuadro, ¿de qué forma se hace? Forma. Aquí era unilateral. Y aquí era bilateral. ¿No? Cuando alguien me propone celebrar un contrato, establece unas relaciones de coordinación. ¿Me quieres vender una casa? ¿Queremos celebrar un contrato de arrendamiento? Cuando yo me casé celebré un contrato civil de matrimonio, ¿no? Y establecí unas relaciones de coordinación sin imperio de manera bilateral, con un interés privado. Al Estado no le importaba si el juez federal se casaba o no se casaba. Podía quedarse como soltero toda la vida, ¿me explico? A mí sí me importaba. Y es porque yo buscaba mi interés privado, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando alguien quiere expropiar tu casa, no te dice, oye, ¿estarías de acuerdo que aquí podríamos destruir tu casa para que hiciéramos un parque? ¿O para que hiciéramos un hospital? No, te imponen a fuerzas, quieras o no quieras. O sea, buscando un interés público, bueno, normalmente es un interés público, de supra-subordinación, tiene imperio y lo realiza de manera unilateral. Entonces yo usaba esta norma para poder tratar de definir qué era un acto de autoridad. Porque también, por ejemplo, en el ámbito local tenemos una administración pública centralizada y una administración pública descentralizada. Y aquí también podríamos hablar de administración pública centralizada.
Es raro, pero a nivel municipal también podrían ser administración pública descentralizada. ¿De acuerdo? Fíjense otra cosa más. Todas las autoridades, todas, tienen que sujetarse a la Constitución. Todas las autoridades tienen que sujetarse a la Constitución. Todas las autoridades tienen que sujetarse a la ley. Y todas las autoridades tienen que sujetarse actualmente a los tratados internacionales. En donde México sea parte. Cuando la autoridad no se sujeta a la Constitución, aquí se tiene que ejercer un control constitucional. Cuando la autoridad no se sujeta a la ley, aquí tiene que estar un control de legalidad. Cuando la autoridad no se sujeta a un tratado internacional porque viole un derecho humano, es un control de convencionalidad. ¿Usted qué piensa? No sé cómo es que... Bueno, no estaba poniendo una canción. Pues, porque si la clase no suena como canción de cuna, a lo mejor es así. ¿De acuerdo? Ahora, a través del juicio de amparo, yo puedo establecer este control de constitucionalidad. Bueno, aquí, a través del juicio de amparo, yo puedo ejercer este control de la constitucionalidad. ¿Yo puedo ejercer el control de la legalidad de la autoridad? Sí, de manera indirecta. Ahí hay una simple, está allá. ¿Yo puedo ejercer un control de legalidad? Sí. ¿A través del juicio de amparo? Sí, pero de manera indirecta. ¿Se acuerdan lo que platicamos antier, que me preguntó usted? O sea, yo digo, me violó la ley, y al violarme la ley, por lo tanto me violó una garantía o un derecho humano, y por lo tanto la Constitución. ¿Me explico? Pero es de manera indirecta. ¿De acuerdo? Pero con todo esto, ya sabemos que la autoridad tiene que estar sujeta a la Constitución, a la ley y a los tratados. Ya sabemos que se puede ejercer un control constitucional, un control de legalidad o un control de convencionalidad. Pero de manera material, ¿cómo podemos definir a todo esto para que agrupe no solamente la cuestión material, sino la autoridad de manera material? ¿Cómo cree que lo defina de manera material la autoridad? Está bien. Vean ustedes el artículo 5º, fracción segunda. Y fíjense lo que dice ahí. A ver, ¿quién lo tiene? Artículo 5º, subpartes en el juicio de amparo, fracción 2, la autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena... Ay, permítanme. La primera característica que debe de tener es que dicta, ordena o ejecuta. ¿Y qué va a ejecutar?
O trata de ejecutar, ¿no dice? Ajá. O trata de ejecutar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice que el acto, ¿no? Fíjese, el acto, y hay tres, que crea, modifica o extingue. ¿No? Una situación jurídica, ¿no? Extinguiría dichas situaciones jurídicas. Perdón. Dije, perdón. ¿Que modifica o extingue qué dice? Situaciones jurídicas de forma unilateral. y Fíjese, de obligatoria. forma unilateral, ¿y qué más? Obligatoria. Ajá. U omite el acto. de Hasta ahí. registrarse. Fíjense, ¿qué es lo que dice el artículo 5? Una autoridad dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria. Con independencia si es formal o no es formal. ¿Me explico? Yo, cuando veo que hay un acto lesivo a un derecho humano o una garantía, tengo que determinar si dicta, ordena o ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ustedes vean este cuadro que decíamos. Si dice que es en forma unilateral, pues está cumplido este efecto, ¿no? Cuando dice que es obligatoria, pues habla de esto de tener imperio, ¿no? Cuando dice de suprasubordinación, el hecho de tener imperio ya implica que hay una relación de suprasubordinación. Y ya no importa lo del interés jurídico, basta con que me cree, me modifique o me extinga. ¿Se acuerdan cuando vieron la teoría de los contratos? Ahí falta uno. ¿Cuál? O transmite. Exacto. ¿Qué transmite? ¿Me explico? Pero normalmente la autoridad nunca va a transmitir un derecho. Se va a quedar con él, pero no, quizás a lo mejor no lo transmite. Cuando hace una expropiación, se queda con el inmueble. No lo transmite a otro. ¿Me explico? Entonces, esta situación que quedaba un poco de interpretación sobre qué era un acto de autoridad, ya está definida actualmente en el artículo 5, fracción segunda, de cuándo estamos en presencia de un acto de autoridad. ¿Cuándo estamos en presencia de un acto de autoridad? Cuando una autoridad ordena, ejecuta, trata de ejecutar el acto que crea, modifica y extingue una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria. Aquí tienen todos los elementos para construir, determinar si un acto es de autoridad o no. ¿Por qué razón les digo esto? Porque la autoridad puede actuar con imperio y sin imperio, ¿o no? ¿No? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dijo sí? ¿Por qué? Porque hay veces que la autoridad, bueno, cuando realiza actos de autoridad, es que, no, Cuando está en un plano de coordinación. Cuando está en un plano de coordinación sin imperio y buscando, aquí sí busca el interés público, ¿me explico? Cuando compró estos borradores, no crean que lo hizo la UNAM, fue un proveedor quien lo hizo y estableció una relación de coordinación de acuerdo al precio que pactaron y que creyeron que podía ser a través de una licitación el que ofrecía mejor servicio y mejor precio. ¿Me explico? Pero una vez que lo estableció una relación un poco rara, porque lo hizo sin imperio. Pero el problema es que después, fíjense, eso es algo muy complejo, después establece una licitación pública, pero el momento de la rescisión ya lo hace de manera unilateral. ¿Se dan cuenta? Ahora, si ustedes han advertido que algunas secretarías de Estado no rentan algunos edificios y lo hacen en una relación de suprasubordinación o una relación de coordinación, pueden agarrar y expropiar el edificio
pero mientras se sujeta a un contrato de arrendamiento, puede establecer una relación sin imperio. Cuando la autoridad actúa con este imperio es cuando se trata de un acto de autoridad. Cuando actúa sin imperio no puede ser un acto de autoridad. Por eso tenemos que estar perfectamente seguros si lo hizo sin imperio o con imperio, para saber qué vía es la que vamos a usar. Si yo quiero, cuando yo quiero rescindir un contrato como particular, un contrato de arrendamiento, porque no me pagan las rentas, la Secretaría de Educación, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y entonces tengo que irme ante un juez, pero tiene que ser un juez federal, porque se afectan bienes de la federación, y al afectarse bienes de la federación, entonces tiene que ser un juez federal quien va a llamar a la Secretaría, y en ese proceso no van a tener ningún imperio, y los dos van a ofrecer pruebas, y el juez puede condenar o al particular o bien a la autoridad. ¿Me explico? Cuando no cumple, o sea, para que quede claro, en una relación de coordinación, de una relación sin imperio, puede generar esto un juicio. Pero este juicio tiene que ser en la vía ordinaria. Cuando no me pagan las rentas, me puede violar derechos, ¿están de acuerdo? Pero como no actuó sin imperio, no tengo que promover el juicio de amparo. Tengo que promover un juicio en la vía ordinaria. Y tengo que irlo ante un juez de distrito. ¿Entienden? Si ustedes se dan cuenta, cuando no me paga, hay un acto o una omisión, ¿no? Dice ahí el artículo 5, fracción segunda. La omisión es algo que deja de hacer, que de hacerlo creería, modificaría o extinguiría esa situación jurídica respectiva. ¿Me explico? Así dice la omisión. Cuando la autoridad deja de pagarme la renta, está haciendo esta omisión, está generando que si me la pagaría, modificaría mi situación económica o no. ¿Están de acuerdo? Pero no está el carácter unilateral ni obligatorio. Podría existir este acto, podría hacerlo porque simplemente no se le antoja al secretario de Estado o al jefe delegacional. Dicen, pues aunque me demanden, pero no les pago. Estos juicios son comunes, no sean nada extraordinario, son comunes. Ven a la secretaría, fue un contrato que se celebró de coordinación, promueven un juicio ordinario civil federal. ¿Sí me explico? Estos elementos nos sirven para determinar cuando estamos en presencia de un acto de autoridad que es posible de impugnación a través del juicio de amparo. Cuando no se cumplen todos estos requisitos, entonces, porque actuó la autoridad sin imperio al momento de establecer la relación, entonces tengo que promover la vía ordinaria. ¿Sí me explico? Se los voy a poner más complicada. Si esto está complicado, la más está más complicada. Se los voy a complicar un poco más. ¿Qué pasaba cuando ganaba una sentencia un particular y no pagaba la Secretaría de Estado? Ustedes saben que de acuerdo a la ley no se pueden embargar bienes del Estado. No puede decir, pues con permiso, como Acatlán no me ha pagado nada, me llevo las sillas de... Oigan, ¿y dónde se van a sentar los alumnos? Pues como los orientales, ¿no? En el suelo, ¿no? Que cada uno traiga su cojín. No se puede embargar. ¿Y entonces qué hace el otro? Ya tiene sentencia condenatoria, pero no puede ejecutar. Cuando un particular no ejecuta, entonces voy, embargo sus bienes y los remato y de aquí salgo la condena. Pero cuando alguien no puede embargar, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces la Suprema Corte determinó que esta omisión de pago de una condena se convierte en un acto de autoridad. ¿Me explico? Entonces, fíjense, ¿qué cuestión jurídica muy rara? ¿Por qué rara? Porque cuando están como actor y demandado, ¿uno tiene más derecho que el otro?
están en igual condiciones. Pero el momento de que viene la condena, realmente no es parte, como que es una parte, no es una autoridad. Pero le dice la Suprema Corte, pero es que no podemos dejar al particular sin estado de indefensión que no pueda cobrar una condena. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues entonces vamos a decir que este es un acto de autoridad por la omisión de pagar una condena. Porque lo está haciendo de manera unilateral. Porque lo está haciendo con imperio, porque no le pueden embargar. ¿Sí me explico? Y ahí se puede promover el amparo por la falta de pago de la condena. Ahora, esto es muy importante. Cuando las personas hacen su demanda, uno de los requisitos de la demanda de amparo es señalar el acto de autoridad. Un requisito es señalar la norma general, el acto o la omisión de la autoridad. Norma general, acto o autoridad. Dice nada más la ley así: señale la norma general, el acto o omisión. ¿Saben qué ponen a veces los litigantes? Los litigantes dicen: vengo a demandar la nulidad del juicio. ¿Es correcto o no es correcto? No. No es correcto, porque ellos confunden que el juicio de amparo puede seguirse como la vía ordinaria. En la ordinaria sí puedes plantearla como una prestación, la nulidad de algo, la nulidad de un contrato de compraventa, ¿me explico? Pero tú no puedes pedir la nulidad del acto reclamado, porque no es un juicio de nulidad, es un juicio constitucional. Te están pidiendo que tú señales el acto reclamado, y el acto reclamado será que, pues entonces podríamos decir todo lo actuado, tal resolución, tal acuerdo, pero yo no puedo decir, oye, demando la nulidad. No, la consecuencia del amparo es dejar insubsistente el acto reclamado, pero no la nulidad. Ni tampoco puedo pedir la declaración de que violó garantías o que violó un derecho humano. Todo esto es completamente equivocado. El acto de autoridad es en concreto. Lo que yo tengo que señalar es cuál es el acto que me afecta: la expropiación, la clausura, la resolución, lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces yo, lo único que al momento de señalar el acto, tengo que señalar el artículo que se impugna de constitucional o cualquier orden de aprehensión, arresto, como sea. No tengo que poner algún calificativo de nulidad o de declaración. Esto yo lo veo muy seguido. Parece ser que los abogados nunca fueron a Catlán, ¿no? Entonces, ya ustedes no vuelvan a cometer esto, porque esto es una equivocación. Lo único que les piden es señalar el acto de autoridad. Ahora, les dije que la autoridad tenía que sujetarse a la Constitución, a la ley o a un tratado. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que determinar si actuó con imperio o sin imperio para poder saber la vía. Aquí siempre va a ser un juicio de amparo, aquí no. Aquí tiene que ser una vía ordinaria. Pero todas las autoridades están sujetas a un principio que se llama principio de impugnación. Esto significa, este principio de impugnación, que todos los actos pueden ser recurridos a través de un juicio, recurso o medio de defensa. ¿Me explico? Todas las autoridades. Así que si nosotros, por ejemplo, tenemos al juez, normalmente nos da un recurso de revocación. ¿Quién resuelve este recurso de revocación? El propio juez. Pero hay otro recurso que es de apelación, por eso le llaman de apelación. ¿Y quién resuelve? El tribunal de alzada. ¿No? Ustedes advierten. Entonces, por eso, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De este lado tienen los jueces y pueden impugnarlos a través del recurso de revocación o de apelación. Y apelación van a ser lo que le llaman las salas. No sé si van entendiendo esto o no le van entendiendo. ¿Sí le van entendiendo? Sí. Con toda sinceridad, si no le van entendiendo, mañana yo prefiero
darle una clase más, pero que nadie tenga duda. Porque hay veces que nos cuesta trabajo entender esto como que con imperio y sin imperio, y como sin imperio de repente ya pasa como un acto de autoridad, ¿me explico? Pero estas son las modificaciones que se han tenido que hacer para tratar de perfeccionar el juicio de amparo. Ahorita ustedes tienen la ventaja que ustedes, a 4 meses que salió la ley de amparo, ustedes ya están viendo la nueva ley de amparo. Y espero no cometan los errores que están cometiendo ahorita los abogados, ¿me explico? Y que son garrafales. No saben si promover queja o revisión. Porque cambiaron la ley y en esto de los recursos no entiendo por qué la cambiaron. Después, cuando vean los recursos, les voy a dar mis críticas al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando habla que el particular puede ser responsable en un juicio? Dice la ley que tiene que ser un acto equivalente. Tiene dos que hacer. Que ser un acto equivalente a la autoridad. Esto significa que tiene que ser un acto que se ordene, que se dicte, que se ejecute, se trate de ejecutar, que crea, modifique y extingue situaciones jurídicas de manera obligatoria y unilateral. ¿Me explico? Pero también exige que esto esté previsto en la ley. O sea, que lo que él haga con estas características esté previsto en la ley. Pregunta: ¿el notario público podría ser un particular de un acto equivalente porque está previsto en la ley, sí o no? Sí, porque es una regulación. ¿Qué? Sí, porque él se tiene que someter a una norma elemental que sería la ley del notariado. Entonces, sí, o emite actos equivalentes a una autoridad. A ver, lea la parte donde dice la equivalencia de la autoridad. Dice, para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta previsión y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Funciones esté determinado en una norma general. Tiene estos dos requisitos: acto equivalente con todas estas características, ¿de acuerdo? Y que además sus funciones estén determinadas en norma general. El notario puede ser una autoridad para efectos del juicio de amparo, así como está establecido, ¿sí o no? Dice el abogado que sí. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice? ¿Usted también dice que sí? ¿Por qué razón? Porque se tiene que sujetar a la ley del notariado, ¿no? Sí. Y pues él no dicta, pero... A ver, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Todos dicen que sí? Ahorita dijo que, usted dijo, es que no dicta. Bueno, ¿sí dicta o no dicta? ¿El notario dicta? ¿Sí? No, el notario no dicta. ¿El notario ordena? No. ¿El notario ejecuta? Sí. Sí ejecuta. ¿Quién es lo que ejecuta? Pero, ¿qué ejecuta? O sea, ¿quién ordena la ejecución? Puede ser un particular, pero también puede ser un juez. Entonces, esta sí puede reunir este requisito. O sea, es fácil de que ustedes teniendo esto vayan palomeando, tachando. ¿Me explico? Vamos al siguiente. ¿Crea, modifica o extingue? Sí. Todo puede ser cualquiera de estos, dependiendo del acto que sea. ¿Estamos de acuerdo? Esta situación jurídica sí. Ahora, ¿de manera unilateral y obligatoria? A ver, vamos a hacerlo. Cuando le piden dos particulares, ¿lo hace de manera unilateral y obligatoria? Se puede incluir con otro notario, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces dicen?
¿Cuánto me cobras tanto? Oye, pero parece que tú te quieres hacer el heredero, o el socio, o el que parte del accionista o comprador, ¿o no? Cobran por porcentajes. ¿Quién trabaja en una notaría aquí? Bueno, no dije nada de los notarios, ¿eh? Si no me van a meter problemas con los notarios. ¿Eh? Ya está en la grabación. Bueno, para efectos de grabación, sí, porque hay que editarlo, ¿no? Para efectos de grabación, a veces los notarios cobran sus honorarios un poco elevados. Ya se está acabando la clase. Bueno, entonces la respuesta ustedes la dan y yo